La geografía que cambia el mundo, África, ocupa una posición estratégica única. Controla algunos de los principales accesos al comercio marítimo mundial. Al norte se encuentra el Mediterráneo. Al noreste aparece el Canal de Suez, por donde pasa alrededor del 12% del comercio mundial. Al este se abre el Océano Índico. Y al oeste, el Atlántico. Muchos de los barcos que conectan Europa con Asia rodean o atraviesan zonas próximas al continente africano. Por eso, cuando China empezó a diseñar la nueva ruta de la seda, África dejó de ser simplemente un proveedor de materias primas. Se convirtió en una pieza imprescindible de su estrategia global. Y aquí empieza realmente nuestra historia. Porque hace apenas 50 años, la relación entre China y África era completamente diferente. No había grandes inversiones, no existían megaproyectos, ni puertos construidos por empresas chinas. De hecho, China era casi tan pobre como muchos de los países africanos. Entonces, ¿cómo consiguió Pekín convertirse en el principal socio comercial de todo un continente? La respuesta nos obliga a viajar varias décadas atrás, hasta los años en los que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, y una guerra silenciosa por la influencia mundial acababa de comenzar. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por extender su influencia durante la Guerra Fría, un país todavía pobre y aislado comenzaba a mirar hacia África con un objetivo muy distinto. Aquel acercamiento parecía tener poca importancia en ese momento, pero acabaría sentando las bases de una de las mayores estrategias geopolíticas del siglo XXI. Y todo comenzó con un hombre, Mao Zedong. Una relación que casi nadie recuerda. Cuando pensamos en la presencia de China en África, solemos imaginar trenes de alta velocidad, enormes puertos o minas explotadas por empresas chinas. Pero lo cierto es que la historia comenzó mucho antes. Muchísimo antes de que China se convirtiera en una superpotencia. Para entenderlo, tenemos que retroceder hasta mediados del siglo XX. En aquel momento, el mundo estaba completamente dividido. Por un lado estaba Estados Unidos y sus aliados. Por el otro, la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, una época en la que las grandes potencias competían por ganar influencia sin enfrentarse directamente en un conflicto nuclear. Mientras tanto, otro proceso estaba transformando el planeta. Las colonias europeas comenzaban a independizarse. En pocos años, nacieron decenas de nuevos países en África. Muchos acababan de liberarse del dominio británico, francés, portugués o belga. Pero la independencia política no significaba independencia económica. La mayoría seguía dependiendo de sus antiguas metrópolis para comerciar, financiarse e incluso construir infraestructuras. Fue entonces cuando apareció un actor inesperado: China. Una China muy diferente. Hoy es difícil imaginarlo, pero en los años 50 y 60, China era un país extremadamente pobre. La economía apenas estaba industrializada. Millones de personas vivían en condiciones muy precarias. El país sufría las consecuencias del llamado Gran Salto Adelante y, posteriormente, de la Revolución Cultural. Lejos de ser la potencia económica que conocemos hoy, China estaba intentando sobrevivir y consolidar su nuevo régimen comunista. Entonces, ¿por qué interesarse por África? La respuesta no era económica, era política. Mao Zedong entendía que el futuro no dependía únicamente de las grandes potencias, también dependía de los nuevos países que estaban apareciendo en Asia y África. Si China conseguía convertirse en un aliado de esas naciones recién independizadas, aumentaría enormemente su peso internacional. Así comenzó una diplomacia basada en un mensaje muy sencillo: nosotros también fuimos un país pobre. Nosotros también sufrimos la ocupación extranjera. Y nosotros también queremos desarrollar nuestro país. Ese discurso tuvo bastante éxito. Muchos líderes africanos veían a China como un socio diferente de las antiguas potencias coloniales. Un país que, al menos en apariencia, trataba a los estados africanos como iguales. El ferrocarril que lo cambió todo en los años 70, ocurrió algo que hoy muchos consideran el primer gran proyecto chino en África. Zambia necesitaba exportar el cobre de sus minas. El problema era que los puertos cercanos estaban controlados por gobiernos poco favorables. La geografía que cambia el mundo, África, ocupa una posición estratégica única. Controla algunos de los principales accesos al comercio marítimo mundial. Al norte se encuentra el Mediterráneo.
Al noreste aparece el Canal de Suez, por donde pasa alrededor del 12% del comercio mundial. Al este se abre el Océano Índico y al oeste el Atlántico. Muchos de los barcos que conectan Europa con Asia rodean o atraviesan zonas próximas al continente africano. Por eso, cuando China empezó a diseñar la nueva ruta de la seda, África dejó de ser simplemente un proveedor de materias primas. Se convirtió en una pieza imprescindible de su estrategia global. Y aquí empieza realmente nuestra historia, porque hace apenas 50 años, la relación entre China y África era completamente diferente. No había grandes inversiones, no existían megaproyectos, ni puertos construidos por empresas chinas. De hecho, China era casi tan pobre como muchos de los países africanos. Entonces, ¿cómo consiguió Pekín convertirse en el principal socio comercial de todo un continente? La respuesta nos obliga a viajar varias décadas atrás, hasta los años en los que el mundo estaba dividido en dos grandes bloques, y una guerra silenciosa por la influencia mundial acababa de comenzar. Mientras Estados Unidos y la Unión Soviética competían por extender su influencia durante la Guerra Fría, un país todavía pobre y aislado comenzaba a mirar hacia África con un objetivo muy distinto. Aquel acercamiento parecía tener poca importancia en ese momento, pero acabaría sentando las bases de una de las mayores estrategias geopolíticas del siglo XXI. Y todo comenzó con un hombre, Mao Zedong. Una relación que casi nadie recuerda. Cuando pensamos en la presencia de China en África, solemos imaginar trenes de alta velocidad, enormes puertos o minas explotadas por empresas chinas. Pero lo cierto es que la historia comenzó mucho antes. Muchísimo antes de que China se convirtiera en una superpotencia. Para entenderlo, tenemos que retroceder hasta mediados del siglo XX. En aquel momento, el mundo estaba completamente dividido. Por un lado estaba Estados Unidos y sus aliados. Por el otro, la Unión Soviética. Era la Guerra Fría, una época en la que las grandes potencias competían por ganar influencia sin enfrentarse directamente en un conflicto nuclear. Mientras tanto, otro proceso estaba transformando el planeta. Las colonias europeas comenzaban a independizarse. En pocos años, nacieron decenas de nuevos países en África. Muchos acababan de liberarse del dominio británico, francés, portugués o belga. Pero la independencia política no significaba independencia económica. La mayoría seguía dependiendo de sus antiguas metrópolis para comerciar, financiarse e incluso construir infraestructuras. Fue entonces cuando apareció un actor inesperado: China. Una China muy diferente. Hoy es difícil imaginarlo, pero en los años 50 y 60, China era un país extremadamente pobre. La economía apenas estaba industrializada. Millones de personas vivían en condiciones muy precarias. El país sufría las consecuencias del llamado Gran Salto Adelante y, posteriormente, de la Revolución Cultural. Lejos de ser la potencia económica que conocemos hoy, China estaba intentando sobrevivir y consolidar su nuevo régimen comunista. Entonces, ¿por qué interesarse por África? La respuesta no era económica, era política. Mao Zedong entendía que el futuro no dependía únicamente de las grandes potencias, también dependía de los nuevos países que estaban apareciendo en Asia y África. Si China conseguía convertirse en un aliado de esas naciones recién independizadas, aumentaría enormemente su peso internacional. Así comenzó una diplomacia basada en un mensaje muy sencillo. Nosotros también fuimos un país pobre. Nosotros también sufrimos la ocupación extranjera. Y nosotros también queremos desarrollar nuestro país. Ese discurso tuvo bastante éxito. Muchos líderes africanos veían a China como un socio diferente de las antiguas potencias coloniales. Un país que, al menos en apariencia, trataba a los estados africanos como iguales. El ferrocarril que lo cambió todo en los años 70, ocurrió algo que hoy muchos consideran el primer gran proyecto chino en África. Zambia necesitaba exportar el cobre de sus minas. El problema era que los puertos cercanos estaban controlados por gobiernos poco favorables. China vio una oportunidad, financió y ayudó a construir el ferrocarril Tazara, una línea de casi 2.000 kilómetros que unía Zambia con Tanzania. En aquella época fue una obra gigantesca. Decenas de miles de trabajadores participaron en el proyecto. Miles de técnicos chinos viajaron a África.
y Pekín asumió un coste enorme para una economía que todavía era muy limitada. A simple vista parecía una decisión poco rentable, pero el objetivo nunca fue únicamente económico. China estaba enviando un mensaje al mundo. Estamos aquí. Podemos construir grandes infraestructuras. Y somos un socio dispuesto a invertir donde otros no lo hacen. Décadas después, esa estrategia se repetiría una y otra vez, solo que a una escala mucho mayor. El gran cambio. China se hace rica hasta finales de los años 70. China seguía siendo un país relativamente aislado. Todo cambió con las reformas económicas impulsadas por Deng Xiaoping. Las zonas económicas especiales atrajeron inversión extranjera. Las fábricas comenzaron a multiplicarse. Millones de campesinos encontraron trabajo en las ciudades. Y durante las siguientes décadas, China protagonizó uno de los crecimientos económicos más rápidos de la historia. El mundo necesitaba productos baratos. China los fabricaba. Pero este éxito tenía un precio. Cada nueva fábrica necesitaba electricidad. Cada ciudad necesitaba acero y cemento. Cada coche necesitaba aluminio, cobre y otros metales. Y toda esa maquinaria requería una cantidad gigantesca de petróleo. La economía china empezó a consumir recursos a un ritmo nunca visto. Los yacimientos nacionales ya no eran suficientes. China tenía que buscarlos fuera de sus fronteras. Y África apareció de nuevo en el horizonte. Pero esta vez la situación era muy distinta. China ya no llegaba como un país pobre buscando aliados políticos. Llegaba como una economía en plena expansión que necesitaba garantizar el suministro de materias primas para seguir creciendo. El siglo XXI. La carrera por los recursos. A comienzos de los años 2000, el crecimiento chino era tan rápido que muchos economistas hablaban del milagro chino. Cada año se construían ciudades enteras, nuevas autopistas, puentes gigantescos, miles de kilómetros de ferrocarril. La demanda de recursos era insaciable. El petróleo llegaba desde Angola y Nigeria, el cobre desde Zambia, el hierro desde Sudáfrica, el cobalto desde la República Democrática del Congo, la madera desde África Central. Y poco a poco, las empresas chinas comenzaron a instalarse por todo el continente. No solo compraban recursos, también invertían directamente en minas, explotaciones petroleras y proyectos industriales. Por primera vez, la presencia económica china empezaba a sentirse de verdad. Sin embargo, Pekín comprendió rápidamente que comprar recursos no era suficiente. Había otro problema: ¿cómo sacar esos recursos de África de forma rápida y barata? La respuesta cambiaría para siempre el continente. El método chino. Aquí es donde China empezó a diferenciarse de muchas potencias occidentales. En lugar de limitarse a comprar petróleo o minerales, ofrecía algo más. Construía infraestructuras. La propuesta era sencilla. Nosotros construimos vuestra carretera. Nosotros financiamos vuestro puerto. Nosotros levantamos vuestro aeropuerto. A cambio, firmamos acuerdos comerciales. Conseguimos contratos para nuestras empresas y garantizamos el acceso a determinados recursos naturales. Era un modelo de beneficio mutuo, al menos sobre el papel. Muchos gobiernos africanos aceptaron encantados. Durante décadas habían necesitado carreteras, presas o ferrocarriles. Ahora había un país dispuesto a financiarlos, sin demasiadas preguntas, y sin exigir reformas políticas como solían hacer muchas instituciones occidentales. Mientras Europa y Estados Unidos debatían cómo relacionarse con África, China ya estaba construyendo el futuro del continente. Y esto era solo el principio. En apenas unos años, las inversiones chinas comenzaron a multiplicarse. Puertos, autopistas, aeropuertos, ferrocarriles, presas hidroeléctricas. Miles de proyectos aparecieron por todo el continente. La pregunta ya no era si China estaba presente en África. La verdadera pregunta era otra: ¿hasta qué punto África estaba empezando a depender de China? Y para responderla, tenemos que analizar la mayor ola de inversión extranjera que ha vivido el continente en toda su historia, porque es aquí donde comienza la verdadera expansión del gigante asiático. La década en la que todo cambió, a principios del siglo XXI, la presencia china en África todavía era importante, pero limitada. Sin embargo, entre 2005 y 2015 ocurrió algo extraordinario.
China comenzó a invertir en el continente a un ritmo que el mundo nunca había visto. Miles de millones de dólares empezaron a llegar cada año. Empresas estatales chinas desembarcaban en un país tras otro. Ingenieros, arquitectos, obreros y técnicos viajaban desde Pekín, Shanghái o Cantón hasta lugares donde apenas existían carreteras asfaltadas. Y poco a poco, el paisaje africano comenzó a cambiar. Donde antes había caminos de tierra, aparecieron autopistas. Donde antes había pequeños puertos, surgieron terminales capaces de recibir algunos de los barcos más grandes del planeta. Donde antes el transporte dependía de viejas vías férreas coloniales, comenzaron a circular trenes modernos construidos por empresas chinas. No era un proyecto aislado, era una estrategia cuidadosamente planificada. China no solo quería comprar recursos, quería construir las infraestructuras necesarias para mover esos recursos de la forma más rápida y eficiente posible. Porque quien controla las infraestructuras, controla gran parte del comercio. Y quien controla el comercio, aumenta su influencia política. El método chino, la estrategia de Pekín, era muy diferente a la de otras potencias. Mientras muchas empresas occidentales invertían principalmente en sectores concretos, China ofrecía un paquete completo. La negociación solía seguir un patrón. Un gobierno africano necesitaba una carretera, o un puerto, o una presa hidroeléctrica. Los bancos estatales chinos ofrecían financiación. Las constructoras chinas ejecutaban la obra. Las empresas chinas suministraban buena parte de los materiales. Y, en muchos casos, compañías chinas obtenían posteriormente contratos para explotar minas, infraestructuras o recursos relacionados. Desde el punto de vista de Pekín, era un círculo perfecto. El dinero salía de China, pero buena parte volvía a China en forma de contratos para sus propias empresas. Al mismo tiempo, el país africano obtenía una infraestructura que, en muchos casos, llevaba décadas esperando. Por eso esta estrategia resultó tan atractiva para numerosos gobiernos. El ferrocarril que simboliza el nuevo siglo I de los mejores ejemplos se encuentra en Kenia. Durante décadas, el transporte entre el puerto de Mombasa y la capital, Nairobi, era lento y costoso. Mover mercancías suponía un enorme desafío. China decidió financiar la construcción de un nuevo ferrocarril moderno. La línea redujo considerablemente los tiempos de transporte y permitió conectar uno de los principales puertos del este de África con el interior del país. Para el gobierno keniano, el proyecto simbolizaba la modernización. Para China, significaba algo más. Cada mercancía que llegaba al puerto podía desplazarse mucho más rápido hacia el interior del continente, y eso facilitaba enormemente el comercio. Era una infraestructura útil para Kenia, pero también fortalecía la red comercial que China estaba construyendo en África. Los puertos, la verdadera clave. Si hay una infraestructura que obsesiona especialmente a Pekín, son los puertos. Y hay una razón muy sencilla. Más del 80% del comercio mundial viaja por mar. Sin puertos modernos, ningún país puede integrarse plenamente en la economía global. Por eso China comenzó a participar en la construcción, ampliación o financiación de numerosos puertos africanos. No hablamos únicamente de pequeños muelles, hablamos de instalaciones capaces de recibir enormes portacontenedores, grúas automatizadas, terminales de última generación, centros logísticos conectados con carreteras y ferrocarriles. Todo ello formando parte de una misma red. Muchos analistas comparan esta estrategia con una cadena. Cada puerto es un eslabón, y todos juntos conectan África con Asia, Oriente Medio y Europa. No es casualidad que muchos de estos puertos también estén relacionados con la nueva ruta de la seda, porque Pekín no piensa en proyectos aislados, piensa en redes globales. El caso de Djibouti. Existe un país africano que resume perfectamente esta estrategia. Djibouti. Probablemente muchos nunca habían oído hablar de él. Sin embargo, ocupa una posición extraordinariamente importante. Está situado junto al estrecho de Bab el-Mandeb, una de las principales puertas de entrada al Mar Rojo y al Canal de Suez. Cada año pasan por esta zona miles de barcos que conectan Asia con Europa. China invirtió enormes cantidades de dinero en infraestructuras dentro de Djibouti. Pero ocurrió algo todavía más importante. En 2017 inauguró allí su primera base militar permanente en el extranjero.
Oficialmente, su función es proteger las rutas comerciales y participar en operaciones contra la piratería. Pero el mensaje geopolítico era evidente. China ya no solo quería proteger sus inversiones con dinero, también estaba dispuesta a protegerlas con presencia militar. Era un cambio histórico. Durante décadas, Pekín había evitado establecer bases militares fuera de su territorio. Ahora daba un paso que muchos interpretaron como el inicio de una nueva etapa en su política exterior. Las minas del futuro. Si los puertos son las arterias del comercio, las minas son el corazón de toda esta estrategia. Porque el siglo XXI necesita minerales. Muchos minerales. Los coches eléctricos necesitan baterías. Las baterías necesitan litio, níquel, manganeso y, sobre todo, cobalto. Los teléfonos móviles también dependen de muchos de estos materiales. Los paneles solares, los aerogeneradores, la industria aeroespacial, la inteligencia artificial. Todo requiere minerales estratégicos. Y pocos países son tan importantes como la República Democrática del Congo. Este país concentra una parte enorme de las reservas mundiales de cobalto. Durante los últimos años, empresas chinas han adquirido participaciones en numerosas minas congoleñas. El objetivo está claro: garantizar el suministro de un recurso esencial para las industrias del futuro. Esto conecta directamente con uno de los vídeos anteriores del canal. Cuando hablamos de cómo China controla muchas materias primas estratégicas, África era una pieza fundamental del rompecabezas. Sin el continente africano, la estrategia china estaría incompleta. El comercio explota, las cifras hablan por sí solas. A principios de los años 90, el comercio entre China y África era relativamente reducido. 3 décadas después, China se ha convertido en el mayor socio comercial del continente. El intercambio de bienes se ha multiplicado varias veces. Las exportaciones africanas hacia China incluyen petróleo, cobre, hierro, cobalto, madera y otros recursos naturales. En sentido contrario, llegan automóviles, maquinaria, productos electrónicos, materiales de construcción y bienes manufacturados. Es una relación económica enorme, y cada año sigue creciendo. Pero este crecimiento también empieza a generar dudas, porque muchas de estas infraestructuras se han financiado mediante préstamos, y algunos países empiezan a tener dificultades para devolverlos. Es aquí donde aparece una de las mayores polémicas de toda la estrategia china, la llamada trampa de la deuda. ¿Está China ayudando realmente al desarrollo africano? ¿O está utilizando los préstamos para aumentar su influencia política? La respuesta no es tan sencilla como parece, y será el tema central de la siguiente parte del documental. La gran polémica. Hasta ahora, la historia parece bastante sencilla. China llega a África, construye carreteras, puertos, ferrocarriles, hospitales, centrales eléctricas. Y, a cambio, consigue nuevos mercados y acceso a recursos estratégicos. Muchos gobiernos africanos consideran que todos salen ganando, pero hay quienes creen que detrás de esta estrategia se esconde algo mucho más profundo. Una nueva forma de ejercer poder, no mediante ejércitos, ni mediante colonias, sino a través de préstamos, infraestructuras y dependencia económica. Es lo que muchos medios occidentales han llamado la trampa de la deuda. La teoría sostiene que China concede préstamos enormes a países con dificultades económicas. Cuando esos países no pueden devolver el dinero, Pekín obtiene una posición de ventaja para negociar concesiones económicas o estratégicas. Es una idea que se ha repetido durante años. Pero, ¿es realmente así? El caso que todo el mundo cita cuando se habla de esta teoría, casi siempre aparece el mismo ejemplo: Sri Lanka. Aunque no pertenece a África, este caso se ha convertido en el símbolo del debate. A principios de los años 2000, el gobierno de Sri Lanka decidió construir un gran puerto en Hambantota. China financió buena parte del proyecto mediante préstamos. Sin embargo, el puerto tardó mucho más de lo esperado en ser rentable. El país acumuló una deuda enorme. Y en 2017, el gobierno aceptó conceder la gestión del puerto a una empresa china mediante un contrato de arrendamiento de 99 años, a cambio de obtener liquidez. Para muchos analistas occidentales, aquello fue la prueba definitiva. China prestaba dinero sabiendo que algunos países tendrían dificultades para devolverlo,
y después obtenía activos estratégicos. Pero otros expertos discrepan. Argumentan que los problemas financieros de Sri Lanka tenían múltiples causas, desde una mala gestión económica hasta una elevada deuda con distintos acreedores, no solo con China. Según esta visión, reducir toda la crisis al llamado Plan Chino simplifica demasiado una realidad mucho más compleja. Y esa discusión también se ha trasladado a África. ¿Qué ocurre en África? Varios países africanos han recibido grandes préstamos para financiar infraestructuras. Algunos han tenido dificultades para devolverlos. Eso ha despertado preocupación en organismos internacionales y en gobiernos occidentales. Sin embargo, los casos africanos no siempre encajan con la idea de una estrategia deliberada para apropiarse de infraestructuras. En numerosas ocasiones, China ha renegociado plazos, reestructurado deudas o incluso cancelado parte de algunos préstamos sin quedarse con los proyectos construidos. Eso no significa que no existan riesgos. Muchos economistas advierten de que algunos países han asumido niveles de deuda difíciles de sostener, independientemente de quién sea el acreedor. La cuestión es que una carretera puede impulsar el crecimiento, pero solo si genera suficiente actividad económica para justificar la inversión. De lo contrario, el país termina con una infraestructura moderna y una deuda muy elevada. La visión africana. Hay algo que muchas veces se olvida cuando se habla de este tema. Los países africanos no son simples espectadores, tienen capacidad para negociar, y muchos de sus líderes defienden la relación con China. ¿Por qué? Porque durante décadas reclamaron inversiones que nunca llegaban, carreteras que nadie financiaba, ferrocarriles que nadie construía, puertos que permanecían obsoletos. Cuando China apareció con financiación y empresas dispuestas a ejecutar los proyectos, muchos gobiernos vieron una oportunidad. Desde esta perspectiva, Pekín no estaría imponiendo su presencia. Estaría respondiendo a una demanda que llevaba años sin ser atendida. Por supuesto, también existen críticas dentro del propio continente. Algunos denuncian problemas de transparencia, corrupción o contratos poco equilibrados. Pero la realidad es mucho más diversa de lo que suele aparecer en los titulares. La respuesta de Occidente. Mientras China ampliaba su influencia económica, Estados Unidos y Europa comenzaron a reaccionar. Durante mucho tiempo, Occidente había dado por sentado que su posición en África era estable. Sin embargo, las cifras mostraban otra realidad. China ya era el principal socio comercial del continente. Las constructoras chinas ganaban grandes contratos. Las exportaciones africanas hacia China crecían año tras año. Y la influencia política de Pekín aumentaba. Como respuesta, Estados Unidos, la Unión Europea y otros aliados lanzaron nuevos programas de inversión en infraestructuras. El objetivo era ofrecer alternativas, no solo para competir con China, también para evitar que un único actor concentrara demasiada influencia sobre un continente tan estratégico. Así, África dejó de ser un escenario secundario para convertirse en uno de los grandes tableros de la competencia entre potencias. La batalla del siglo XXI. Si durante el siglo XX las grandes potencias competían por territorios, hoy compiten por infraestructuras, por minerales, por puertos, por cables submarinos, por corredores ferroviarios, por influencia económica. Porque quien financia una carretera también construye relaciones políticas. Quien levanta un puerto facilita el comercio. Y quien participa en el desarrollo de un país suele ganar peso en sus decisiones futuras. China ha comprendido muy bien esta lógica y la ha convertido en una de las bases de su política exterior. ¿Quién está ganando? Responder a esa pregunta no es sencillo. China ha conseguido resultados impresionantes, ha reforzado su acceso a recursos estratégicos, ha abierto nuevos mercados para sus empresas, ha incrementado su influencia diplomática y se ha convertido en un actor imprescindible en el desarrollo de muchas infraestructuras africanas. Pero también enfrenta desafíos. Algunos proyectos no han sido rentables. La desaceleración de la economía china limita su capacidad para seguir invirtiendo al mismo ritmo. Y la competencia con Estados Unidos y Europa será cada vez más intensa. Por su parte, África también se encuentra en una posición única. Tiene la posibilidad de atraer inversiones de varias potencias y negociar mejores condiciones.
El gran reto será transformar esas inversiones en desarrollo sostenible, empleo y crecimiento para su propia población. Durante siglos, las grandes potencias buscaron dominar el mundo mediante conquistas militares. Hoy, la competencia adopta formas muy diferentes. Ya no se libra únicamente con soldados, también se libra con préstamos, con puertos, con trenes, con carreteras, con minas y con acuerdos comerciales. China no está conquistando África en el sentido tradicional de la palabra, pero sí está construyendo una red de relaciones económicas que puede darle una influencia enorme durante las próximas décadas. Y quizá esa sea la gran lección de esta historia. El poder en el siglo XXI no siempre pertenece al país con más tanques. A veces pertenece al país que construye los puertos por los que pasan los barcos, las vías por las que circulan los trenes y las carreteras que conectan las economías del futuro. Mientras el mundo debatía sobre guerras y conflictos, China entendió que también se podía cambiar el equilibrio global con excavadoras, ingenieros y contratos de infraestructura. La pregunta ahora es otra. ¿Será África el continente que impulse definitivamente a China hacia el liderazgo mundial? ¿O conseguirá equilibrar la influencia de todas las grandes potencias para escribir su propio futuro? Solo el tiempo dará la respuesta. Si has llegado hasta aquí, significa que te interesa entender cómo está cambiando el mundo. Suscríbete porque en este canal analizamos la geopolítica con contexto, datos y sin simplificaciones. Y dime en los comentarios, ¿crees que China está ayudando al desarrollo de África o simplemente está construyendo una nueva forma de influencia global?